Bien, volvimos. Duró poco el recreo. Vamos a seguir entonces con este tema tan espectacular, ¿no? Como es de la pena de muerte, tan actual, tan debatido, tan vuelto a la palestra. Uh-huh. Bueno, habíamos visto lo que enseña la doctrina católica en el Catecismo de Trento, el Catecismo de San Pío X. Uh-huh. Vimos lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Conciliar, pero volvamos ahora, después de haber visto a Santo Tomás, sí, la sensatez, la prolijidad de Santo Tomás, volvamos a la Iglesia Conciliar, más que nunca Iglesia Conciliar, uh-huh, porque decime Jorge, sí, este año, el 21 de febrero, después del Ángelus, ese famoso Ángelus, ahí dirige la palabra, ¿no es cierto?, desde el balcón, hay muchos que asomándose al balcón dicen tonterías o hacen tonterías, ¿no? Algunos dicen, otros hacen, sí, unos matan, otros estrangulan, otros se suicidan, sí, desde el balcón. Bueno, resulta que dijo esto el 21 de febrero del 2016. Mañana tendrá, queridos hermanos, hermanas, empieza, hermanos y hermanas. Mañana tendrá lugar en Roma un... Ya ahí yo le haría un juicio, porque hay otros también. Hermanos, hermanas y otros que se sienten hermanos, se sienten hermanas. Claro. ¿Quién es el para decir hermanos y hermanas nada ¿Quién más? es el para juzgarlos? Claro. Sí, no, para juzgarlo no. Para discriminar a los que no se sienten hermanos. Mañana tendrá lugar en Roma un congreso internacional que se titula Por un mundo sin pena de muerte. Miren ustedes qué cosa importante, ir a Roma para un congreso internacional a tratar el tema Por un mundo sin pena de muerte. Promovido por la comunidad San Egidio. ¿Sabe quiénes son esos, no? ¿Esa comunidad San Egidio? Me parece que sí, pero precíselo, padre. Son esos que organizan desde el año 86, octubre del 86, los famosos esos encuentros interreligiosos con el espíritu de Asís. Sí. Entonces esta misma gente del espíritu de Asís es el que se reunía este año, en febrero de este año, para debatir sobre Por un mundo sin pena de muerte. Y sigue, decime Jorge, deseo que el Congreso pueda dar un renovado impulso al compromiso por la abolición de la pena capital. Una señal de esperanza está constituida por el desarrollo en la opinión pública de una contrariedad cada vez mayor hacia la pena de muerte. Se ve que nunca habló con la opinión pública. Sí. Porque sí, todo lo contrario. Exactamente. Sí, todo lo contrario. También solo como instrumento de legítima defensa social. De hecho... Espere, vamos de a poquito. Vamos. Entonces, una señal de esperanza, no sé qué... Esperanza por la abolición, que sea abolida la pena capital. Está constituida por el desarrollo en la opinión pública, o sea que a la opinión pública la desarrollaron. Sí. Es decir, la pervirtieron. Ajá. Los que tienen justamente el poder de maniobrar a la masa. Sí, los medios, etcétera. Los líderes. Los psicólogos y demás. Entonces, una señal de esperanza está constituida por el desarrollo en la opinión pública de una contrariedad cada vez mayor hacia la pena de muerte. Eso él lo afirma gratuitamente. Exacto, sí. Y lo que se afirma gratuitamente se niega. Claro. Y yo le pongo en contrapartida que es totalmente lo contrario. Y la prueba está justamente lo que sucede a diario ante hechos que en sí mismos no merecerían la pena de muerte, pero que la gente está tan harta que reclama, incluso para esos casos en que en sí mismos no merecerían la pena de muerte, exigen la pena de muerte o se toman ellos la autoridad de intentar matar al que comete esos delitos. Claro. Por la inacción de las autoridades. Todo lo que señalaba el padre David Núñez al comienzo, ¿no? Insistimos, los que no han escuchado desde el comienzo, el libro La pena de muerte del padre David Núñez, donde la introducción, solamente las 3 primeras páginas, reflejan ya en los años 60 perfectamente lo que estamos sufriendo hoy en día nosotros. Entonces, decime Jorge, dice, una señal de esperanza de la abolición de la pena de muerte está constituida por el desarrollo en la opinión pública de una contrariedad cada vez mayor hacia la pena de muerte.
También solo como instrumento de legítima defensa social. O sea que incluso como con esa finalidad también hay contrariedad. O sea que si no hubiese otro instrumento de legítima defensa social, incluso no habría que aplicarlo. Exactamente. O sea, es el suicidio colectivo, entonces. Sí, claro, el campo abierto a los delincuentes. De hecho, sigue este discurso, las sociedades modernas tienen la posibilidad de reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Esto es lo mismo que decía la encíclica y el catecismo, ¿no? Es la eficacia de combatir el crimen. Espere, antes de seguir, porque no hemos leído, yo corté ahí, lo vamos a publicar, por supuesto, todo completo, pero habíamos cortado, justo antes del corte, estábamos leyendo la Suma contra Gentiles. Sí. Santo Tomás al final plantea una serie de objeciones y las resuelve también. Entonces, ahí dice algo muy importante, Santo Tomás, justamente respecto de la parábola del trigo y la cizaña. Dice, lo que dice también el Señor, dejad que ambos crezcan hasta la siega, se ve cómo ha de entenderse por las siguientes palabras: no sea que al querer arrancar la cizaña, arranquen con ella el trigo. Por consiguiente, se prohíbe la muerte de los malos allí donde no puede hacerse sin peligro de los buenos. Cosa que acontece ordinariamente cuando todavía no se han distinguido los malos de los buenos por pecados manifiestos, o cuando se teme el peligro de que los malos arrastren tras de sí a muchos buenos. Y el que los malos puedan enmendarse, a ver, Suma contra Gentiles, sos un gentil, Bergoglio, sos un gentil, sos un pagano, porque esto te toca a vos, está dicho hace más de 7 siglos. Dice Santo Tomás, enseña Santo Tomás, decime Jorge, Bergoglio, disfrazado de blanco ahí en el Vaticano. El que los malos puedan enmendarse mientras viven no es obstáculo para que se les pueda dar muerte justamente, porque el peligro que amenaza con su vida es mayor y más cierto que el bien que se espera de su enmienda. ¿Lo entendiste? Blasfemo, pagano. Te lo repito, está en la Suma contra Gentiles de Santo Tomás. El que los malos puedan enmendarse mientras viven no es obstáculo para que se les pueda dar muerte justamente, porque el peligro que amenaza con su vida es mayor y más cierto que el bien que se espera de su enmienda. Además, por si te cabe dudas, los malos tienen en el momento mismo de la muerte poder para convertirse a Dios por la penitencia. Y si están obstinados en tal grado que ni aún entonces se aparta su corazón de la maldad, puede juzgarse con bastante probabilidad que nunca se corregirían de ella. Lo tenés ahí en la Biblioteca del Vaticano, Santo Tomás. ¿Lo tendrán todavía? Sí, lo tienen. Oh. Blasfemo, pagano. Y esto que dice Santo Tomás va también contra otra cuestión que está hoy en boga, que es el problema de la reincidencia criminal. Que por supuesto acá se ha visto, pero miles de veces que salen de la cárcel, cumplida o no la pena, normalmente sin cumplirla, porque salen teóricamente por buena conducta o porque hicieron un curso de corte y confección en la cárcel, algo por el estilo, y vuelven a caer en los mismos delitos o peores rápidamente. Apenas le abrieron la reja ya están buscando un arma para delinquir. Es decir, no solamente reinciden, sino que caen en otros que no conocían, que aprendieron en la cárcel. Algo parecido. O piensan cómo mejorar la técnica de lo que hicieron antes, tienen tiempo de reflexionar ahí porque están tranquilos, nadie los molesta. Y también el hecho de que hay una corriente abolicionista que ya quiere eliminar el factor de reincidencia como agravante de las penas, porque dice que es estigmatizar al delincuente, porque ya fue juzgado por aquello. Y considerar los reincidentes volver a juzgarlo por el primer delito.
Sí, bueno, pero... Escúchame, está la corriente que está la despenalización total. Total, absoluta, sí, porque la sociedad es la que lo hizo malo. Como yo digo, no es el sujeto que ataca a la sociedad, sino la sociedad la que ha atacado al sujeto y lo ha transformado en delincuente. Lo ha llevado a las cosas. Bueno, entonces, esto es lo que dice el salvaje este. Este es una fiera salvaje que está irrumpiendo. Entonces, una señal de esperanza está constituida por el desarrollo en la opinión pública de una contrariedad cada vez mayor hacia la pena de muerte, también solo como instrumento de legítima defensa social. De hecho, las sociedades modernas tienen la posibilidad de reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Qué bárbaro. Sigue. El problema va encuadrado en la óptica de una justicia penal que sea cada vez más conforme a la dignidad del hombre. Volvemos, ¿se acuerda lo de Santo Tomás hace un rato, no? Y al designio de Dios para el hombre y la sociedad, y también a una justicia penal abierta a la esperanza de la reinserción en la sociedad. Ya no dice redención, dice reinserción en la sociedad, ¿eh? Ya no habla de redimirse. Es que el próximo congreso de la Comunidad San Egidio va a ser que Dios tiene que abolir toda pena. Claro. No hay más pena para los delincuentes, démosle cursos de perfeccionamiento. Entonces, ni en el purgatorio ni en el infierno, que aparte no existen, por supuesto, para ellos, o como decía otro de los blasfemos conciliares, si existe el infierno está vacío. Ese ya se murió y ya debe estar experimentando que no era tan así su sentencia. No, puede ser que estuviera vacío, pero ahora lo ocupa él. No, por eso, no era tan ciento su sentencia. Claro. Pobrecito, porque existe. Él ya lo ponía en duda, sí existe. Entonces dice el blasfemo de Bergoglio, el problema va encuadrado en la óptica de una justicia penal que sea cada vez más conforme a la dignidad del hombre y al designio de Dios para el hombre y la sociedad. Y también a una justicia penal abierta a la esperanza de la reinserción en la sociedad. El mandamiento no matarás tiene valor absoluto y se refiere tanto al inocente como al culpable. Qué blasfemo. Toda la revelación, la tradición, la teología, la escolástica, todo. Y la justicia natural. Es un blasfemo. Yo no suelo ocuparme de él, ya lo hice una vez. A propósito, hiciste la única pregunta que no tiene respuesta, ¿se acuerda? Sobre el dolor, no para refutarlo a él, sino para enseñarle a la pobre gente que queda abombada con estas cosas. Acuérdense, vayan a buscar esto, pongan simplemente las principales palabras de esto y le va a aparecer, o pongan directamente Ángelus del 21 de febrero, la manija que le dieron los medios de desinformación social, ¿no es cierto? Claro. Y de pudrición mental a través de la televisión y los radios, los medios televisivos, audiovisuales y gráficos, ¿no es cierto? Bueno, terrible, el bombo que le dieron a esto. Entonces, el mandamiento no matarás tiene valor absoluto y se refiere tanto al inocente como al culpable. Yo lo dejé para el final, justamente después de todo lo que hemos leído, ¿no es cierto?, del Catecismo de Trento, el Catecismo de San Pío X, el Catecismo de la Iglesia Conciliar, después reformado, incluso reformado, ¿no es cierto? Aquel decía, se hace prácticamente inaplicable en la práctica debido a los... Pero no dice la barbaridad esta. Claro. Entonces lo dejé para el final, para ver justamente el monstruo que es este tipo. Y entonces sigue, ahora con la misericordina, ¿no es cierto? Dejate de misericordiar. El jubileo extraordinario de la misericordia es una ocasión propicia para promover en el mundo formas cada vez más maduras de respeto de la vida y de la dignidad de cada persona. ¿Será por esto que le dio jurisdicción a los de la Neo Frate para confesar? Puede ser, claro. Entra dentro de esto. Sí. Entonces los sacerdotes de la fraternidad que hacen uso de esa jurisdicción para absolver, entran dentro de esto, ocasión propicia para promover en el mundo formas cada vez más maduras de respeto de la vida y de la dignidad de cada persona. También... Ahora, si eso es así, una vez terminado el año jubilar tendría que seguir, porque no pierden esa dignidad.
Claro. Ni el respeto a la vida. Y bueno, pero será el año solo, qué sé yo. No, yo creo que les va a prorrogar, ¿eh? Puede ser. Se les va a prorrogar, sí. Va a ver usted. Bueno. También el criminal sigue, delincuente. También el criminal tiene el derecho inviolable a la vida, don de Dios. Claro, ¿no será por defensa propia que dice esto? Porque hago un llamamiento a la conciencia de los gobernantes para que se llegue a un consenso internacional para la abolición de la pena de muerte. Y propongo a quienes, entre ellos son católicos, que realicen un gesto valiente y ejemplar. Que no me mire porque acá, gracias a Dios que es una radio, ¿no es cierto? Porque el gesto valiente ejemplar, ustedes ya saben cuál es. Sí. El gesto valiente y ejemplar para él es que ninguna condena sea ejecutada en este año santo de la misericordia. No, ni sabe lo que es la misericordia. No, por supuesto. Acuérdese que en ese sermón, a propósito de, hoy hemos tocado 2 artículos de Santo Tomás, se habla justamente de la virtud de la venganza. Es una virtud la venganza, la vindicta. Y entonces, a la misericordia se opone la crueldad, pero no la venganza. Entonces la venganza tiene que ser aplicada, ¿sí? Con mansedumbre, con misericordia, pero se aplica. Ni siquiera sabe, sí la sabe, pero es un destructor, es un revolucionario, mezcla todo. Bueno, el último párrafo con respecto a este tema, antes de los saludos a la audiencia. Sí, yo lo termino ahí, sí. Todos los cristianos y hombres de buena voluntad están llamados hoy a trabajar no solo por la abolición de la pena de muerte, sino también para mejorar las condiciones de las cárceles en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad. Y las víctimas que se embromen. No, por supuesto, las víctimas son victimarios. Son victimarios. Usted se olvida de eso. Claro, es la sociedad la que son delincuentes. Y las fuerzas de seguridad son victimarios. Son represores. No, todavía no entendió este hombre usted. No, la verdad que no, es inentendible. Bueno, para terminar, que no sé, sinceramente tendría que hacer un trabajo un poco más exhaustivo, no sé si voy a tener tiempo y ganas, pero está en internet, ¿no es cierto?, argumentos a favor y en contra de la pena de muerte. Sí. A veces es bueno leer un poco estas cosas para tener un poco en cuenta las pavadas que andan diciendo por allí, ¿no es cierto? O las cosas acertadas también. Hay un poco de todo. Sí. Como argumentos a favor, ¿qué es lo que se señala así en internet? Ojo, acá ya no es ni Santo Tomás, ni el Catecismo, ¿no? Es, no sé de dónde sacan estas cosas algunos, pero bueno, los que señalan argumentos a favor, dice, señalan, primero, razón de justicia. Esta idea se sustenta, por un lado, por fundamentaciones religiosas, cuya máxima expresión se encuentra en el Antiguo Testamento, como puede ser la ley del talión. Ya se dan cuenta, están desvirtuando, ¿no es cierto? Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. También cabe destacar, desde fundamentaciones religiosas, que las penas deben tener como base la necesidad de expiación. En definitiva, el castigo supremo siempre ha estado presente en la sociedad. O sea que ese argumento a favor es bastante débil, ¿no es cierto? Porque expuesto así muy, muy débil. Y está hecho a propósito para... Sí. Dice, por otro lado, se fundamenta en las teorías absolutas de la pena, cuya máxima era la pena justa. Estas teorías se basan en la libertad e igualdad naturales de todos los hombres. Por lo tanto, cuando un hombre comete un delito, se ha de retribuir al autor del delito con una pena equivalente al mal que ha ocasionado. Y eso ponen como teorías absolutas. Claro. O sea, de ahí, fundamentaciones religiosas, hablar de fundamentalismo, y teorías absolutas, hablar de absolutismo, ¿no es cierto? Hay un chin, y la gente lo va a entender así. Y usan mal esto de la relación entre la pena y el mal que se ocasiona, dice equivalente, cuando debería decir, en estricta justicia y verdad, proporcional. Proporcionado, una pena proporcionada al mal que ha ocasionado. Eso es otra cosa. Después habla de la razón de justicia, ¿no? Sí. Después, utilidad social. Dicen, a diferencia de las teorías absolutas, que respondían al interrogante de por qué castigar, las teorías relativas responden al de para qué castigar.
Precisamente una de las respuestas a esta pregunta da fundamentación a la pena de muerte. Concretamente, dentro de las teorías relativas se encuentran las teorías de la prevención general y en concreto de la prevención general negativa. Estas se basan en la idea de crear ciertas contramotivaciones... Genial, lo habían sacado de... Eso está en Aristóteles, seguro. Sí. Contramotivaciones. En los transgresores potenciales, que nosotros dijimos que era inhibir a los transgresores potenciales, distinto. Es decir, dotan la pena de un carácter disuasorio e intimidatorio. No la dotan, la tiene la pena, esos caracteres. Sin duda alguna, si el individuo es racional y hace un balance sobre las ventajas y desventajas de cometer un crimen, la pena de muerte evitaría que el crimen tuviera beneficio alguno. Sin embargo, como veremos más adelante en las argumentaciones en contra, esto no ha sido aún demostrado. Yo quiero destacar acá una cosa. Niegan eso, ¿no es cierto? Que aparte, a esto sí yo quería llegar, más allá de que tenga o no tenga ese poder disuasorio, ¿no es cierto?, intimidatorio. Bueno, supongamos, hay 20 transgresores de la ley en cosas graves. Que me amerita la pena de muerte. Cae uno de ellos, sí, lo mato. Los otros 19 no se intimidan y siguen cometiendo el mismo crimen. Cae otro, lo mato, ya quedan 18. Los otros 18 no se intimidan, ya quedan 17. Y va a llegar un momento que no va a quedar ninguno de los 20. Si al mismo tiempo se van a suscitar otros, y ya no van a ser 20, sino que eran 21, bueno, de todos modos, va a llegar un momento en que si cada vez que cae uno lo mato, después de un juicio público y demás, con todas las de la ley, ¿no es cierto? Sí. Lo mato, va a llegar un momento en que si no logró disuadir a los que quedaron con vida, y bueno, va a llegar un momento en que no va a haber ninguno que transgreda la ley con vida. Claro. Y punto. Si además a eso se le agrega, digamos, como paso previo, los castigos físicos, incluso la amputación, bueno, llega un momento en que tampoco no van a tener con qué transgredir. Claro. Entonces, le corto las manos y bueno, ya no van a poder empuñar un arma o un cuchillo o lo que fuese. Y bueno, entonces, si no se intimidan, también sea por el castigo físico, ¿no es cierto?, o sea, la amputación, o en definitiva, le quito la vida y bueno, no quedan más, listo. Y el resto de los buenos viven en paz. Acá quiero hacer una precisión que la trae muy bien el padre Núñez respecto a esto de lo disuasorio de la pena de muerte. Él dice que muchas de las críticas que se hacen a la pena de muerte también le corresponden a las otras penas. Obvio. Por eso y de algún modo lo que usted decía, estamos en camino de no penar nada. Lógico. En lugar de tomar ese principio diciendo, bueno, está bien, entonces si son disuasorias las otras penas, esta también debe serlo, y seguir aplicando todas las penas en su proporción, en su justa medida. No, la toman como diciendo, bueno, si no son disuasorias, como yo creo que no son disuasorias, no peno nada. Lógico. Que aparte, lo más importante, que no es la finalidad primera de la pena, el disuadir al mismo delincuente o a los otros. No es la finalidad primera. La finalidad primera, ya le hemos dicho de entrada, sí, es vengar el orden público violado, vengar la gloria, el honor de Dios y eventualmente de la Iglesia. Esa es la finalidad primera. Sí. Y eso, se enmiende o no se enmiende, se consigue igual. Claro. Claro. Ahora, como estos son revolucionarios y son paganos, son ateos, más que paganos son ateos, más que ateos son contra Dios, son anti Dios, bueno, entonces no le entran balas. Aunque vistan de blanco. Aunque vistan de blanco, por supuesto, obvio. Y aunque se sientan papas. Sí. Porque se sienten también, sí, es una identidad de género. No, sí, no, yo me siento papa. ¿Ah, sí? Lógico, él se siente papa y por eso actúa como papa. Qué bien. Bueno, tercer argumento a favor, según este desarrollo, ejercicio de la legítima defensa. Este argumento se basa en la idea de que el sujeto víctima del delito no ha podido ejercer su derecho a la legítima defensa y por lo tanto la sociedad quien debe llevarla a cabo. No, ya está mal planteado. Está muy mal planteado, sí, por supuesto. La pena de muerte sería pues un asesinato en legítima defensa. No, es una cosa de loco. Bueno, por eso. Bueno. Yo quise traer esto para que se den cuenta lo que uno puede encontrar en internet y si no está prevenido, claro, el sapo que se traga, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esta idea se resume bien con la cuestión planteada por Jacques Legaré. ¿Cómo se dice eso? ¿Usted qué? Legaré. En un ejemplo de disertación filosófica sobre la pena de muerte.
Dice, además, si aceptamos la legítima defensa que nos excusa de matar a nuestro agresor, ¿por qué refusaríamos nosotros el mismo derecho al tribunal que representa la sociedad toda entera? Uh-huh. Entonces, bueno, y ahí Santo Tomás ya había contestado. O sea, uno puede excusar cuando se trata de una agresión a uno mismo. Claro. Pero no, ni siquiera el que goza de la autoridad pública tiene derecho de permitir que sea violado el orden público. Así que todo mal todo esto. Sí. ¿Se dan cuenta? Cuarto, miedo a la fuga o a la reincidencia. De acá volvemos al mismo... Sí. No es ese el argumento. Este sentimiento de pánico y temor conlleva a apoyar la pena de muerte, puesto que si el sujeto delincuente consiguiera escapar del control penitenciario, podría cometer los mismos delitos. Entonces no lo condenó a muerte, lo condenó a cárcel y cuando sale pasa lo mismo. ¿Sí? La reincidencia existe. Es ridículo. Este tipo de argumentación fue utilizado por las teorías positivistas, especialmente por Lombroso. Cabe recordar que en la tipología de delincuentes de este autor introdujo la del delincuente nato, el cual padecía de algún tipo de patología. Ello suponía que no era posible la resocialización de dicho delincuente. Ya reconciliar, acuérdense. Sí. Y por lo tanto la única política criminal viable era la eliminación del sujeto. Todos estos argumentos que ponen teóricamente a favor son en contra, en realidad. Quinto, no existe riesgo de sentenciar a un inocente. La existencia de garantías jurídicas tales como las apelaciones, la revisión obligatoria de la sentencia de muerte, etcétera, impide que solo se condenen a los culpables reales de los hechos delictivos. No existe, pues, riesgo de errores. Eso es falso. Siempre... Como argumento a favor es falso, claro, porque la justicia humana siempre es imperfecta. Claro. Siempre es imperfecta. O sea, yo no me puedo basar en que la justicia humana va a ser perfecta y por lo tanto que los condenados a muerte van a ser pura y exclusivamente los que eran dignos de ser condenados a muerte. No, puede haber error. Pero incluso en eso es preferible el error a cometer el otro error de no castigar a nadie con la pena de muerte. Sexto, bueno, este es un aspecto que se le escapó a Santo Tomás, se le escapó al padre Núñez, a todos. Costos económicos. Los partidarios de la pena de muerte sostienen que la pena de muerte es, en términos económicos, más rentable que las alternativas que se presentan a dicha sanción. Claro, si yo lo mato no lo tengo que mantener en la cárcel, no me cuesta plata la alimentación, el vestido y... se da cuenta que como argumento... Es una cosa... Imagínese a los que van, a los estultos que van a una mesa redonda sobre la pena de muerte con estos argumentos a favor. Claro. Se hacen un picnic los otros. ¿Pero qué le parece? Ahora, si llevan a Santo Tomás, ahí no, eso prohibido. No, usted no puede traer estos argumentos. Claro. Eso, los irrefutables no los puede presentar. Claro. Entonces, claro, los argumentos en contra van a ser muy fuertes y no los refutan. Entonces van en el mismo orden, vuelven la razón de justicia, pero ahora en contra, etcétera, ¿no es cierto? Entonces leemos rápidamente para que la gente tenga un poco de noción de lo que se pueden encontrar en Internet, ¿no es cierto? Bueno, dice que razón de justicia, recordábamos que había dos fundamentalistas a esta argumentación. Ahora también hay en contra. Por un lado, desde un punto de vista religioso, si bien es cierto que en el Antiguo Testamento se profesan ideas tales como la ley del talión, como apunta Albert Camus... Debe ser un padre de la iglesia. Debe ser, sí. Se me escapó ese, no sé, sí. Doctor de la iglesia puede ser, ¿eh? Se trata de un sentimiento, dice Camus, particularmente violento, no de un principio. De un barra brava, es un sentimiento, es un barra brava. Pero eso se aplica en la pena de muerte, los barra brava. Sí, claro. Sí, eso sí que la aplican, ¿eh? Sí. El talión pertenece al orden de la naturaleza y del instinto. Si el crimen pertenece a la naturaleza humana, sigue diciendo Camus, la ley no pretende imitar o reproducir tal naturaleza. Está hecha para corregirla. Hay que corregir la naturaleza humana. Genial. ¿Quién mejor que Camus? Por otro lado, caben confrontar, ya terminó Camus, ahora sigue el comentario que tomamos de Internet. Por otro lado, caben confrontar otras consideraciones dogmáticas religiosas, como el amor al prójimo, el perdón, entre otras. Sin embargo, dichas consideraciones dogmáticas religiosas no son suficientes para aclarecer la cuestión de la pena de muerte. Sería necesario acudir a los datos que nos proporcionan otras ciencias mayores que la teología, la criminología, la sociología, la psicología, las ciencias sociales en general. La heladería también, ¿no? La gastronomía. La repostería, claro. Sí.
En segundo lugar, por lo que se refiere ya a argumentaciones de tipo filosófico-jurídicas, no cabe fundamentar la pena justa. ¿Qué se fundamenta entonces? Pues como apunta Roxin, al mal del delito se le suma el mal de la pena. Claro. En todo caso se le opone la pena, no se le suma. Esta es una cosa de locos. Y bueno, por eso digo. Vale la pena leer esto para darse cuenta a qué hemos llegado, ¿no? También cabe destacar la crítica realizada por Mir Puig, otro santo que se nos ha escapado, no sé quién es, ni lo conozco, nunca lo escuché nombrar, que apunta a que no es propia del Estado moderno la aspiración por la realización de la justicia absoluta sobre la tierra, puesto que el Estado mantiene una clara distinción entre moral, religión y derecho. Eso es cierto, lamentablemente. Lamentablemente. En definitiva, que las sentencias no se pronuncian en el nombre de Dios, sino en el del pueblo. Como dice el padre Núñez, es la cuestión democrática. Bueno, pero, casi, si a mí me presentan esto en un... la sentencia se pronuncia en nombre del pueblo, el pueblo está exigiendo hoy la pena de muerte, señor. Sí, a los gritos. Bueno, entonces, sométase. ¿Sí? No, que hay que educar al soberano, me va a decir el jetón sanjuanino. Sí, sí. No, bueno. Por último, cabe recordar también la teoría del intercambio de Homans, en la que el autor ¿Hay que intercambiar a Homans? ¿Quién es Homans? ¿Qué es lo que hay que intercambiar? ¿Quién es? No, pero intercambiar a Homans, teoría del intercambio de Homans. Claro, hay que ¿Qué son los Homans? No sé, deben ser Inomans. No, es el autor de la teoría del intercambio. El autor apunta. Cuanto más golpea uno, más golpea el otro. O sea, yo tomo venganza del delincuente, el delincuente después se va a vengar. Si lo maté no puede golpearme más. Justamente, cuanto más lo pongo en la cárcel me va a golpear más. Claro, si yo lo pongo a cadena perpetua a los 20 años cuando salga, lo quiere matar a todo el mundo. Cuanto más golpea uno, dice Homans, más golpea el otro, pues resulta satisfactorio lastimar a quien nos lastima. Correrá por cuenta de él esa afirmación. O será él que le resulta más satisfactoria. Quizá, bajo el supuesto de la realización de justicia, se esconda el placer, como apunta Homans. Ello es debido al intercambio de castigos. Es una cosa de loco. Bueno, Santo Tomás ya había respondido a esto. Sí. Si el castigo se aplica pura y exclusivamente por el placer de castigar o por el placer que produce el castigo en el otro, está mal. Es ilícito. Ya lo respondió Santo Tomás. Ya está respondido hace varios siglos, como usted dijo. Pero pongan todo. Utilidad social. No está demostrado que la pena cumpla una función de prevención general negativa, o sea, de intimidación a los potenciales infractores. Sí, está probado por la experiencia, por la historia. Prueba de ello es que si fuera así, en primer lugar, ya no existirían delitos. Es ridículo. Eso es ridículo. Porque o sea, penas... no existirían delitos si estuviesen todos castigados con pena de muerte. Claro. Pero como usted dijo, los 20 o 21, que una vez liquidado todo, se acabó el delito. No, pero él dice, no existirían delitos, todos los delitos. No. Acá estamos hablando de ciertos delitos que están castigados con la pena de muerte. Entonces, lo que no prueba, y justamente estos revolucionarios tienden a eso, lo que no prueba que otras penas tampoco eliminan los delitos, entonces ellos tienen, y bueno, suprimamos todas las penas, porque de todos modos son incorregibles. Con estas teorías cada vez hay más delitos. Es lo que pretenden si son revolucionarios. Y en segundo lugar, se parte de que el delito es un acto racional en el que el delincuente evalúa los costos y beneficios en la prevención de intimidación. Esta premisa puede ser falsa, no dicen por qué, pero en el caso de que fuera cierta, el delincuente espera o bien que no lo descubran o bien salir mejor parado del proceso judicial. Entonces, como él espera eso, hagamos eso. Lógico. Sí, claro. También cabe destacar la argumentación de que en contra de obtener una prevención se genera una espiral de violencia. Esto es mentira. Mentira, totalmente. El hecho de asesinar a una persona por parte del Estado no es un asesinato. No es un asesinato. Puede conllevar que ese acto se copie y provoque así la violencia que quería disminuir. Ha habido muchos casos últimamente de gente que captura a un delincuente en el momento, o la policía captura a un delincuente en el momento que está cometiendo el delito. Detrás vienen los amigos y familiares a apedrear a la policía, a los tipos que han detenido al delincuente, para liberarlo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la prevención del delito, la represión del delito legítima por parte del Estado, está tan mal vista que hasta cuando se capturan delincuentes hay gente que reacciona en contra. O sea, los propios delincuentes, ¿no? Claro, sí, los propios delincuentes y sus allegados. Los buenos ciudadanos piden la pena de muerte. Exacto. Hoy. Incluso para crímenes o delitos que no merecerían la pena de muerte.
Pero a tal grado se ha llegado que reclaman la pena de muerte. Bueno, acá viene un argumento que es realmente fantasioso. ¿Así? Por último, cabe destacar que, como afirman los partidarios de la pena de muerte, sea posible que en algunos países en los que la pena de muerte ha sido abolida, se haya producido un incremento en la criminalidad registrada. Pero esta afirmación hay que matizarla. No, pará, momentito, pongamos paños fríos. Hay que tomar mate, ¿no? Claro. Sí. En el sentido de que es posible que una parte de esa criminalidad fuera anteriormente oculta, no registrada. Claro, los delincuentes van y dicen, che, robé, anotame. Esta semana hice 3 robos. Maté 2 personas esta semana, seguí anotando, registra. O bien, que este aumento sea debido a la consecución de delitos menos graves. Sí, se nota eso, ¿no? Cada vez son menos graves los delitos. Por tanto, se puede afirmar que la función intimidatoria de la pena capital está aún por demostrarse. O sea. Cuarto. Que vayan y le pregunten a los condenados a muerte, claro, que ya fueron ejecutados. Claro. Vayan y pregúntenle sí, a ver si fue intimidatorio. Sí. Cuarto, en relación con la legítima defensa o la venganza de la víctima, se le suponen unas intenciones que no pueden ser demostradas. ¿Cómo que no? Hay víctimas que sí quieren la venganza y quieren defenderse. Puede ser posible que si la víctima pudiera expresarse, no pidiera su venganza, sino el perdón. Y acá debe volver a hablar el francés que vimos antes, el negaré. Las víctimas habrían deseado en todo caso la venganza, se pregunta. Las víctimas habrían deseado en todo caso la venganza. Poco importa, señor. Poco importa. Un padre de familia, cuando uno de sus hijos tiene 10 hijos, uno de sus hijos comete un delito, no le pregunta a los otros 9 si quieren o no quieren que el orden violado sea vengado. Él tiene que aplicarlo y punto. Claro. ¿Qué es esto? Entonces, fíjense en el argumento, ¿no es cierto? Dice, en relación con la legítima defensa o la venganza de la víctima, se le suponen unas intenciones que no pueden ser demostradas. Entonces, no es que el juez tiene que aplicar cualquier pena, porque esto vale para cualquier pena. Sí. El juez no tiene que aplicar las penas en orden a ver si el damnificado se quiere vengar o no se quiere vengar, si quiere o no quiere recuperar su bien dañado o no. Claro. En todo caso, por ejemplo, a ver si la niña que ha sido violada, a ver si quiere o no quiere que su fama y su virginidad violada debe ser reparada con alguna pena, o si al que le robaron la casa y mataron a la abuela, qué sé yo, no importa lo que quiera o no quiera. Porque incluso el que en ese caso, ¿no es cierto?, dijese que no quiere ningún tipo de pena, ya Santo Tomás respondió a eso también, ya lo hemos visto, está respondido por Santo Tomás. En lo anterior. Claro. Quinto, irreversibilidad de la pena de muerte respecto del error judicial. Si bien cada día más los errores judiciales son menos frecuentes, me parece que ahí se equivoca también, de medio a medio, hay riesgo de condenar a un inocente. Bueno, los errores puede ser, el problema son los chanchurrios. Bueno, está bien, bueno, es un error. No, eso no es un error, es un chanchurrio. Sí. Chanchurrio es un chanchurrio, no es un error. Pero además con el agravante de que en el caso de la pena de muerte no se puede compensar al sujeto por el error. Eso además también es negar la justicia divina y la providencia que va a ajustar todas las cosas. Pero aparte, lo maté equivocadamente, ya le hemos dicho. Sí. La justicia humana no es perfecta. Entonces puede haber error, entonces puede ser que se haya condenado a muerte a alguien que en realidad no merecía la pena de muerte. O no merecía ninguna pena. Era totalmente inocente o no merecía la pena de muerte, merecía otra pena. De todos modos se le dio la pena de muerte. Muy bien. ¿Y al que se le dio la cadena perpetua? ¿Quién le restituye los 20 años que estuvo preso si al cabo de 20 años se prueba y en esos 20 años se pervirtió en la cárcel? Sí, pero saca una indemnización económica y se acabó. Y sí, bueno, ¿pero y qué? ¿Con eso qué hacemos? Claro. Bueno, justamente, eso es acuérdense los 8 castigos de los cuales ya hablaba un romano pagano, Tulio. Entonces, error puede haber error, y lo reconocemos, puede haber error, pero habría que razonablemente pensar en orden a la vida eterna, una vez más, en orden a la vida eterna, en orden a la salvación del alma. Entonces, ¿qué es peor? Por error, expatriar a alguien, cortarle un miembro, matarlo, y después se reconoce que
se equivocó. ¿Qué es peor? Hay que ver cómo queda. El que fue expatriado, o el que se le quitaron todas las riquezas, el que se le cortó un miembro, etcétera. De las 8 penas están las 8. Bueno, ¿y cómo quedan? En orden a la vida eterna. Y entonces es lo que no se dice, y eso lo atestiguan muchas veces antiguamente, ¿no es cierto?, los capellanes de cárceles y los capellanes sobre todo consagrados a los ajusticiados a pena capital, que es mucho más fácil que se convierta a alguien que sabe perfectamente, hoy es jueves, bueno, el martes a las 6 de la mañana te fusilan. Es mucho más fácil que se convierta a ese que al que lo condenaron a cadena perpetua. Sí. Que está condenado a cadena perpetua va a estar en la cárcel, pudriéndose en la cárcel, pensando pura y exclusivamente en cómo puede salir de la cárcel, y por supuesto que si sale va a salir peor de lo que entró. En cambio el otro, ante la inminencia de que a las 6 de la mañana del martes lo matan, puede ser que se convierta y se salve. Lo cual no garantiza nada, porque de los 2 ladrones que estaban con nuestro Señor crucificado, sí, uno se convirtió y el otro no. Sí. Entonces no siempre la pena de muerte ayuda a la salvación. No siempre. Pero puede ayudar. Y ayuda más que el que está condenado a cadena perpetua. Hace poco recordaba yo un diálogo entre Fabián y Federico Gutiérrez en los orígenes de la radio, hablando de este tema, justamente porque había habido una consulta de un oyente. Y Fabián recordaba que en la época en que la pena de muerte se aplicaba en la hoguera, y cuando el reo se confesaba, reconocía la justicia de su pena y la aceptaba como castigo proporcionado a lo que había hecho, y por supuesto se confesaba, moría en gracia de Dios, iba la gente al pie de la hoguera a rogarle a esa persona porque iba a estar en un rato más en el cielo y a pedirle por sus necesidades, ¿no? Fíjese cómo... Un intercesor. Cómo la pena de muerte redimía, incluso, redimía. Cuando el delincuente la admitía como pecado, como pena proporcionada al mal que había cometido, pedía perdón, aceptaba la pena que se le imponía y moría en gracia de Dios. Por eso era una sociedad que no era revolucionaria, una sociedad cristiana. Una sociedad absolutamente estamos cristiana. En una sociedad revolucionaria, entonces bueno. Bueno. Y eso de la irreversibilidad de la pena es la irreversibilidad de la situación actual. Claro. Que no me vengan con que va a haber una restauración. Y bueno, pero hay una cadena de rosarios ahora, padre. Sí. Bueno, y los costos económicos, entonces, a ver cómo se me... En los costos sobre la pena de muerte no solo hay que computar el que tiene en sí misma la ejecución, sino también el costo de todo el proceso judicial, es decir, apelaciones, jueces y además los costos sociales de esta sentencia. O sea, cuando va a condenar a alguien a muerte no hay que hacerle proceso, hay que liberarlo y listo. Estos costos sociales deberían ser estimados para ver si realmente la pena de muerte es rentable o no. Es una vergüenza que se hable así, ¿eh? Bueno, para eso. El argumento de los costos económicos lleva consigo una parte oculta. Se pueden computar 2 veces los mismos costos, etcétera. Además, diferentes estudios realizados revelan que la pena de muerte es menos rentable que el mantenimiento en prisión del sujeto. Bueno, no sigamos con esto. La última es genial, ¿eh? Discriminación. Que no estaba contemplada entre las a favor, ¿no es cierto? Claro, sí, discriminación de la pena de muerte. Los tribunales ejercen una selección entre los autores de los delitos, ya sea por motivos económicos o étnico-raciales. Dios mío. Así, por ejemplo, la diferencia de recursos económicos que existe entre los que poseen un buen nivel adquisitivo y las clases más desfavorecidas, provoca que frente a un mismo hecho delictivo los primeros puedan ser asistidos por profesionales con mayor rigor que los otros, con mayor vigor debería ser, ¿no? Sí, con mayor profesionalidad, sí, con mayor eficacia, sí. Este factor es especialmente importante en los Estados Unidos, en donde el coste de defensa es muy elevado y las clases bajas no pueden costearlo, lo que significa con mucha probabilidad una sentencia condenatoria. La justicia de los Estados Unidos es tan arbitraria que puede pasar cualquier cosa. Por lo que se refiere al factor étnico, también en Estados Unidos determinados sectores son más propicios a obtener este tipo de sentencias. Así, los chicanos, mexicanos o hispanos en general, negros, etcétera, son los delincuentes sobre los que recae la pena de muerte. Bueno, después trae unas cifras que publica el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Bueno, listo. Esto está ahí. Esto lo leímos así, ¿no es cierto? Sí. Pero ni lo publico, ¿eh? No, por supuesto. Vayan, búsquenlo ustedes donde quieran, pero yo no lo voy a publicar esto. Pero era simplemente para ver, ¿no es cierto? Reírnos un poco realmente de
lo grave que es esto. Pero bueno, un poco de humor mal no viene, ¿no es cierto? Porque realmente es lamentable. Todo es así, el padre Núñez lo tiene también analizado, es un libro que por ahí puede ser un poco, qué sé yo, complicado de leer, pero vale la pena. Está todo ya analizado, estudiado, lo hizo Santo Tomás, el padre Núñez lo pone al día en los años 60, nosotros ahora más o menos lo aplicamos a la actualidad. Está todo dicho con respecto a esto, ¿no? Sí, yo aconsejo mucho la lectura de ese libro al que tiene interés en este tema, ¿no es cierto? Ahí realmente está todo, todo. Sí. Yo aconsejo mucho, pero bueno, en concreto, como una vez más, como en tantas cosas, hay que quedarse con la doctrina tradicional sobre la pena de muerte, sí, y hay que rechazar absolutamente la desdoctrina conciliar. Sí. Totalmente, una vez más. Y bueno, y aquellos que simplemente sobre este tema, sobre esas palabras después del Ángelus de febrero de este año, ¿no es cierto? Querer ir a hablar con ese personaje, recibir una bendición de ese personaje. Realmente hay que tener sangre de pato. No sé qué circula por las venas, por las arterias de Monseñor Felé. ¿Cómo ir a hablar con este tipo? Nulam partem habemos. Sí. Entonces nos quedamos con el catecismo de siempre, nos quedamos con Santo Tomás, la Suma Teológica nos quedamos con San Agustín, la ciudad de Dios, nos quedamos con Aristóteles en Grecia, nos quedamos con Tulio en Roma, y nulam partem habemos con estos revolucionarios. Nulam partem habemos. Que si estuviese en su poder, nos quitarían la vida. Exactamente. Porque nos están quitando la vida espiritual, que tiene mucho más valor que la vida física. Sí. Y entonces no tendrían ningún tupé, ningún rubor, ningún escrúpulo en quitarnos incluso la vida física, porque nos están quitando la vida espiritual. Entonces, nulam partem habemos con esta gente. A ver si la entienden de una vez por todas. Los de la fraternidad y los de la resistencia flácida, sí, que estarían dispuestos a ir volando a buscar una jurisdicción de estos tipos. Sí. Bueno, hoy a la tarde, a partir de las 5:30, Dios mediante, más o menos, comienzan las confesiones. A las 19 la Santa Misa. Sí. Recuerden, vayan preparando. Este domingo es la fiesta de Cristo Rey en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. La Iglesia Conciliar no. Lo han pasado al último domingo del año, o sea, dentro de un mes, en noviembre. En cambio, para la Iglesia Católica es este domingo la fiesta de Cristo Rey. No porque lo haya puesto yo, no porque lo diga yo, sino por el valor que tienen los textos. Aprovecho para decirlo. Guarden en un archivo especial, particular, los textos que yo presenté, que yo publiqué con ocasión de mi sermón de la fiesta del Santísimo Rosario, el 2 de octubre, los textos del domingo 16 de octubre, a propósito del 22º domingo después de Pentecostés, sí, y los textos que voy a utilizar para este domingo de Cristo Rey. Guarden esos textos, porque después sí, que el padre Seriani había dicho y no me acuerdo. Guárdenlos. En muchos casos son reiteraciones. Sí. Yo reitero, porque he llegado a la conclusión de que tengo que insistir a pesar de machacar y de pecar, de reinsistir en eso. Bueno, guarden esos textos. Entonces, vayan preparando la fiesta de Cristo Rey. Y entonces, hoy misa a las 19, previas confesiones a partir de las 17:30, Dios mediante. Bueno, y recordamos a nuestros amigos que usted se va a quedar hasta el martes, hasta el miércoles que viene, Día de los Fieles Difuntos, que ese día va a celebrar 3 misas, tal como autoriza la Santa Iglesia para esa fecha tan especial. Sí, me quedo a propósito, ¿no es cierto?, para festejar todos los santos y conmemorar los fieles difuntos. Cosas que he hecho otros años, pero porque caían, digamos, un sábado, una cosa así, pero en realidad me tenía que haber ido el lunes, pero bueno, preferí quedarme.
De todos modos, tanto en Buenos Aires como en Chile, como en Córdoba, van a poder, gracias a Dios, también tener las 3 misas de los fieles difuntos. De los fieles difuntos, no las 3 misas, pero sí una misa al menos. No así la de todos los santos en Chile, pero sí en Buenos Aires y en Córdoba, con el Padre Turco y el Padre Grosso. Perfecto. Así que más o menos abarcamos lo más que podemos. Bien. Le pedimos su bendición, Padre. Entonces, que Dios los bendiga, que la Santísima Virgen, nuestra Madre, los proteja y que el buen San José los guíe también en todas sus empresas. Muy bien, y nos encontramos mañana entonces con el segundo especial de este mes. Muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad.